con la melodía de fondo, diciéndonos que la fidelidad de Dios es grande, comenzamos la motivación de hoy jueves. Iniciamos con la verdadera amistad. Una verdadera amistad es hermosa cuando no es dictada por la envidia, por la conveniencia, o por compromiso, o por obligación moral. Una verdadera amistad es hermosa cuando sabes que siempre estarán dispuestos a escucharte y a aconsejarte para bien. Una amistad es hermosa cuando no cubre tus malas acciones o te apoya en situaciones que pueden afectar tu relación con tu familia, con tu esposo o esposa, o peor aún, pueda afectar tu relación con Dios. Una amistad es hermosa cuando sus bases son la honestidad y la sinceridad. Una amistad es hermosa cuando te invitan a que tu estilo de vida sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo es más hermosa cuando ven tu frialdad y el deseo de ya no ir más a la iglesia y te motivan e inspiran para que no te rindas. Esa es la verdadera amistad. Y si tienes una así, dale gracias a Dios. Bendiciones para todos. Muy buenos días, amado pueblo de Dios. Hoy es jueves 30 de enero y les damos la más cordial bienvenida a la motivación de la mañana. Y seguiremos con la segunda parte de los versículos del capítulo 22 de Salmos. Pero antes de continuar con este hermoso estudio, deseo compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y a partir de febrero estaremos haciendo un nuevo estilo de programa. ¿A qué se refiere? Que tendremos invitados especiales, los cuales nos colaborarán en la producción de la motivación de cada día. Así es que esperen sorpresas. Bendiciones para todos. Continuamos con el estudio y recuerden que el título es El clamor del desamparado, parte 2. Continuaremos con la reflexión, el estudio, como lo quieran llamar. Podemos imaginar fácilmente una situación en la vida del rey David en la que haya experimentado esto. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba de inmediato. Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito agonizante y la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante su vida. Sin embargo, nunca había conocido la separación o alineación de Dios, su Padre. En este momento experimentó lo que aún no había experimentado. Había un sentido, o hubo un sentido significativo
en el que Jesús se sintió correctamente desamparado por Dios Padre en la cruz. Mis amados amigos y hermanos, yo no sé si ustedes se pueden imaginar la agonía de Jesús ante tanto latigazo, porque no solo lo latigaron en la espalda, lo latigaron de frente, de lado, en la cara. Fue tan tremendo por un simple hecho, que Él tomó el pecado del mundo y lo llevó a esa cruz para redimirnos a nosotros. Qué hermoso gesto y acción de Jesús, que si no hubiera sucedido, quién sabe dónde estuviéramos nosotros. En la cruz hubo una santa transacción. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador, como escribiría más tarde el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Leeré una vez más la frase, porque este estudio nos está hablando no solo de David, está hablando del acto más significativo en la historia de nosotros como cristianos. En la cruz hubo una santa transacción. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como escribiría más tarde el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso! Mi corazón salta de gozo, de agradecimiento por ese inmenso sacrificio de nuestro Señor Jesús. Si lo quieren volver a leer, 2 Corintios 5:21. Charles Spurgeon nos dice: sin embargo, Jesús no solo soportó la retirada de la comunión del Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre Él como sustituto de la humanidad pecadora. Esta fue la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. De acuerdo a la historia, los soldados romanos usaron un tipo de látigo en el cual al látigo se le pegaban pedazos de conchas de mar. No sé si ustedes han tenido alguna herida con una de estas conchitas. Tienen un filo en la punta, en la orilla, tremenda, que puede cortar la carne fácilmente. Ahora imagínense ustedes, esta fue la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Boyce nos dice también: ser desamparado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia eclipsados.
¿qué es lo que le sucedió a Jesús cuando soportó la ira de Dios contra el pecado por nosotros? Spurgeon vuelve y nos dice: era necesario que sintiera la pérdida de la sonrisa de su Padre, porque los condenados en el infierno deben haber probado esa amargura. Y por eso el Padre cerró el ojo de su amor, puso la mano de la justicia ante la sonrisa de su rostro y dejó que su Hijo gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por horrible que fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Por tanto, Isaías pudo decir: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto en claro en 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Hay una pregunta definida en estas palabras de David y en la forma en que Jesús se las apropió en la cruz. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, tan oscuro y tan misterioso que en ese momento estaba más allá de la comprensión emocional. Spurgeon consideró esta pregunta con énfasis en la palabra implícita: tú me has. Tú, dice Spurgeon, puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro se han ido. Pero tú, Dios mío, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Esto es lo peor de todo. Sí, peor que todo junto. El infierno mismo tiene como llama más ardiente la separación de nuestra alma de Dios. Amado pueblo de Dios, ¿se imaginan ustedes a alguien en el infierno, el cual tiene el cuerpo en una parte de este infierno y su alma en la llama más ardiente? De corazón oro por las personas que se burlan de Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos. Perdón, mis hermanos, perdón. Sí, mis hermanos, debemos orar por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos compañeros de trabajo que se burlan de Dios. No discutir con ellos, no pelear, sino orar para que Dios envíe ángeles y se conviertan, porque el infierno no es broma. Lo repito, el infierno no es broma. Todavía tenemos más enseñanza en estos 2 versículos y mi deseo es no saturarlos en una sola motivación. Así que seguiremos mañana y, como dice nuestra despedida, nos quedaremos acá y será hasta mañana, si Dios nos lo permite.